me han pedido que hable de cuáles son las tendencias globales relacionadas con la sostenibilidad en el sector energético. Y ahí sí que me gustaría, en los 5 o 7 minutos que tenemos disponibles, pues plantear algunos temas para que luego puedan salir en la discusión posterior y que en parte son coherentes y en parte tratan de contrastar el informe que habéis preparado en la escuela y que yo creo que sirve de base a esta jornada, ¿no? Yo creo que hay algunas tendencias globales que todo el mundo considera indiscutibles y una de ellas, por ejemplo, es el tema del cambio climático. Aquí lo que pasa es que sí me gustaría hacer una matización y es, durante muchos años la preocupación relacionada con el cambio climático ha sido los aspectos de mitigación y relacionados con ellos la promoción de las energías renovables. Yo creo que en los últimos años cada vez está cobrando más importancia, incluso pasando por encima de la mitigación, los temas de adaptación. Yo creo que, de hecho, no me sorprendería que la prioridad en materia de cambio climático en muchos países y en muchas escalas pase a ser el problema de la adaptación y las actuaciones necesarias tanto desde el sector energético para adaptarnos a ellas como los posibles impactos que va a sufrir el sector energético y al cual también va a tener que adaptarse. Yo creo que eso es una primera consideración. Hay otro elemento que yo siempre defiendo que a corto plazo, yo siempre digo que el cambio climático es un problema de riesgo. Cómo gestionamos el riesgo del cambio climático a largo plazo, y mucha gente lo interpreta así, también en las empresas y en las instituciones. Para mí hay otro problema que es mucho más de corto plazo y que no es tanto de riesgo, sino de evidencia, que es la contaminación local, la contaminación regional, causada por los contaminantes clásicos, SO2, NOx, y relacionada con ello también el impacto ecológico, y aquí sobre todo me estoy refiriendo a grandes presas que en algunos países siguen teniendo mucha importancia. Evidentemente en Europa ya no tenemos capacidad para construir grandes presas, pero en otros países sí. Yo creo que en Europa estamos ya un poco fuera de esta discusión de la contaminación atmosférica o del impacto ecológico. En Estados Unidos quizás también un poco también, pero en el resto del mundo esto, yo diría que en algunos casos es la prioridad. Simplemente hay que pensar en China o en la India. La prioridad en materia de sostenibilidad del sector energético son estos aspectos de corto plazo relacionados con la contaminación atmosférica y el impacto ecológico. Tercer gran aspecto que afortunadamente en España yo creo que llevamos cubriendo desde hace tiempo y con fantásticas organizaciones como Energías Sin Fronteras, por ejemplo, el grupo de cooperación que hay en esta escuela o otras cosas menores que intentamos hacer en otros sitios, es el tema de acceso a la energía. Aunque es verdad que bajo una concepción estrecha de sostenibilidad ambiental, pues parece que no tiene mucho que ver, aunque sí tiene que ver. En el momento en que consideramos que la sostenibilidad no es solo medio ambiente, sino también es justicia y es reparto equitativo de los recursos, el acceso a la energía aparece ahí como un tema fundamental. Y yo creo que además se está convirtiendo en un tema mainstream. La Agencia Internacional de la Energía cada vez más lo incluye ya regularmente en sus informes, las empresas están asumiendo este reto como propio, y yo creo que además este tema a mí por lo menos me resulta particularmente interesante para la discusión posterior por la riqueza que tiene de cómo enfocarlo y cómo plantearlo y cómo encajarlo dentro del modelo de negocio de las empresas. Por último, dentro de las tendencias globales, de nuevo, yo cuando hablo de sostenibilidad me cuesta solamente hablar de sostenibilidad ambiental. Yo creo que la sostenibilidad son muchos palos. Y no podemos dejar de hablar de agenda de responsabilidad social de las empresas y de sostenibilidad en general sin hablar de los problemas de competitividad. No hay más que ver la discusión que hoy y mañana va a haber en el Consejo Europeo sobre el paquete 2030 para darnos cuenta de que el aspecto de competitividad económica siempre va a ir junto con el resto y no podemos disociarlo. Y que además yo creo que es un elemento de sostenibilidad, bien entendido, por supuesto. Luego otros dos temas que yo creo que también es interesante comentar porque están apareciendo cada vez más en las agendas, aunque es verdad que yo creo que no podemos llamar a esto tendencias globales, sino que siguen constituyéndose como aspectos más bien regionales. Es por un lado el tema de la pobreza energética, que ahora, y cuando digo pobreza me refiero a lo que no es acceso a la energía, me refiero a capacidad de pagar unos determinados gastos energéticos en países desarrollados. Este es un asunto que en Europa tiene ahora mismo una fuerza muy importante y sobre todo en países como Alemania o Inglaterra, pero también cada vez más en el resto, aunque en otros no está en la agenda el tema de la pobreza. En Estados Unidos yo lo he visto en muy pocas ocasiones. Y lo mismo pasa con la eficiencia energética, que aunque aquí
llevamos muchos años hablando de eficiencia y de lo prioritaria que es desde el punto de vista de la sostenibilidad, en otros países nadie se preocupa de la eficiencia, quizás porque están en otros condicionantes, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es algo que va apareciendo y que hay que seguirlo. Por discrepar un poco del informe, ¿no? Al principio se plantea el tema del agotamiento de recursos fósiles. Yo, sinceramente, creo que ese tema no está en la agenda. No digo yo que aparezca en las discusiones, pero no me parece que esté en la agenda ahora mismo el agotamiento de los recursos fósiles. Sí que está, pero de nuevo, muy puntualmente, la seguridad de aprovisionamiento, que es otra cosa. No es exactamente lo mismo. Muchos países sí que tienen preocupación por asegurar el suministro energético a unas condiciones de precio razonable, pero eso no es el agotamiento de los recursos, eso es otra cosa. Entonces, ahí sí que me permitía yo discrepar un poquito de cómo se planteaba, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría plantear como elementos que luego se puedan aprovechar en el resto de las presentaciones y, sobre todo, esperando al debate posterior, que yo creo que tenemos bastante tiempo para ello. Muchas gracias.